Esta vez vengo a hablar sobre cómo lo relacionado a cómo se calcula la capacidad de armadura, este número que está acá, y voy a utilizar como ejemplo, pues inicialmente el personaje de Chucho. Y después vamos a mirar los otros personajes para mirar los detalles. ¿Listo? Entonces comencemos con esta parte de la hoja, que es las proficiencias de que tiene Chucho en cuanto a la armadura. Chucho es proficiente en el uso de armaduras ligeras. ¿Qué es una armadura ligera? En la tabla de armaduras que nos mandó Juan Carlos, que está en el libro, aparece una sección de armaduras ligeras, que son estas. Es decir, que Chucho puede vestir cualquiera de ellas y va a ser proeficiente. Entonces, para entender mejor cómo es la característica de ser proeficiente, es más fácil vestir a Chucho con otra eh, armadura, a ver qué pasa. Si Chucho viste otra armadura, lo que pasa es, como no es proeficiente, pues no la sabe usar muy bien y va a tener desventajas. Entonces, por ejemplo, si Chucho utiliza una armadura de pieles, que es una armadura intermedia, y como no es proeficiente, Chucho va a tener desventaja en todas las tiradas de característica, tiradas de salvación y ataque relacionadas con la característica fuerza o destreza. Es decir, por ejemplo, si él está vistiendo una armadura de pieles y tiene que hacer o salvar la habilidad de, por ejemplo, de atletismo, entonces él va a tener desventaja. Es decir, lanza dos dados de 20 y se queda con el menor como resultado. Además, si Chucho pudiera tomar o lanzar más bien conjuros, si está vistiendo cualquiera de estas armaduras, no los podría lanzar. No tiene la comodidad de lanzarlos porque no sabe manejarlo o la armadura le incomoda demasiado. Aquí hay de notar que en esta lista de armaduras, la última es el escudo, que no se considera literalmente como una armadura, sino como un accesorio, podríamos llamarle. ¿Listo? Entonces, tener eso presente. Listo, ya sabemos qué es lo que hacen las proeficiencias. Básicamente, no ser proeficiente es lo importante. No ser proeficiente en armaduras significa penalizaciones o más bien desventajas. Ahora miremos cómo se calcula el número de capacidad de armadura. Para ese caso, entonces necesitamos saber qué armadura estamos vistiendo. En este caso es una armadura de cuero. Lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Miramos en la tabla y miramos el renglón correspondiente a la clase de armadura. ¿Listo? En este caso, para calcular ese 14 tenemos que tener en cuenta dos números. El número base, que es 11, y sumarle su bonificador de destreza, en este caso 3. Así pues, el armor class de este personaje Chucho se calcula como 11 más su bonificador de destreza, que daría 14. Eso siempre y cuando vista una armadura, y en este caso de tipo cuero. ¿Listo? ¿Qué pasaría si no viste ninguna armadura? Es decir, solamente sus ropas normales del día a día. Pues que como no tiene armadura, pues no tenemos que mirar esta tabla. Entonces, ¿cómo se calcula? Se calcula todo personaje que no tenga armadura como tal vestida, sino sus prendas o quizás desnudo, su nivel base es 10 y a ese se le suma su modificador de destreza. Entonces, en ese caso, donde a Chucho le quiten esa armadura de cuero, su armor class bajaría un punto, ya que se calcula como pues, 10 más 3. 10 de estar sin protección con armadura y 3 por su bonificador de destreza. ¿Listo? Así se calcula el armor class. Vamos a mirar los otros ejemplos para poderlos entender. Comenzamos con Anatriana. Anatriana tiene un 16. ¿Cómo lo obtenemos? Entonces miramos qué tipo de armadura es una cota de mallas y la cota de malla estaría acá. La cota de mallas tiene un valor de 16. Miren que en este caso es una armadura pesada y no tiene bonificadores. Esa es la característica de las armaduras pesadas. Modificadores en este caso por destreza. Las demás sí, mírenlas acá. Entonces, cuando pasa eso, sencillamente se pone ese 16 y no se le suma el bonificador de destreza. Entonces, el caso de Natrana es muy sencillo. Si a Natrana se quita esa armadura y anda así por el mundo, entonces tendría que tener un valor de 10 por andar sin armadura, más el bonificador de destreza 2, es decir, sería un 12. Outlanor, que es el enano, tiene un 18. Ese 18 se calcula muy parecido al de Anatriana porque tiene una cota de mallas, pero la cota de mallas le da un valor de 16, como lo vimos anteriormente. ¿De dónde sale el 18? Del hecho de que tiene un escudo. Entonces, a ese 16 más el escudo, como el escudo no es una armadura, tienes un bonificador.
Eso sí, hay que tener en cuenta en un combate cuándo está usando el escudo y cuándo no. Es importante tener en cuenta también que el escudo, aunque se lleve en la espalda, brinda protección. Eso es de entender. O sea, digamos, una flecha que llegue a atacar a Dolanor con el escudo en la espalda también lo protege. Entonces, toca saber bien interpretar las escenas en esos casos. Ahora, si Dolanor pierde el escudo o lo deja en algún sitio para una batalla, pues obviamente tendría que utilizar una capacidad de armadura dada por su cota de malla solamente, 16. En el caso de Lady Atien pasa algo parecido, pero con una armadura de cuero. Entonces, para calcular este 16, tenemos que mirar la armadura de cuero, que es 11, más el bonificador de destreza, que es 3, van 14, y para llegar al 16, toca incluir el bonificador del escudo. Tal cual, muy sencillo. El último que tenemos es el Minotauro. El Minotauro, gracias a la habilidad de que tiene una defensa especial cuando no usa armadura, ese no se puede, se calcula de una manera diferente, gracias a esa habilidad en particular. Entonces, ¿cómo se calcula este 13 para esta propiedad? Dependiendo de la profesión, este cálculo puede cambiar un poquito para algunos y para otros. En este caso, se calcula de su número base, como está no viste ninguna armadura, partimos del valor de 10. Entonces, ese 10 se le suma el valor de destreza, llegamos a 11, pero para esta profesión en particular se le debe sumar el bonificador también de constitución. Entonces, 10 más 1 más 2 daría 13. Y así se calcularía el valor de armadura del Minotauro cuando no esté vistiendo armadura. Cuando esté vistiendo armadura, pues se calculará usando la tabla y de la forma tradicional como lo he explicado antes. Como regla general, cuando uno tiene dos posibilidades que sean compatibles para calcular el armor class de un personaje, uno debe escoger cuál de los dos métodos, o tres o cuatro, va a usar. Eso sí, siempre uno. No puede combinar métodos. ¿Listo? Eso es todo por hoy. Muchas gracias.